la paz de Dios. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Estamos iniciando una semana. Bendito sea Dios por ello. Gracias a usted por conectarse, por compartir, por saludarnos, por suscribirse, por orar por nosotros. Y también gracias a Dios por su vida y de la de todos los que estamos en este momento siguiendo estas lecturas. No sé en qué hora nos esté mirando, pero le enviamos un saludo en Cristo Jesús. Y le invito para que abramos la Sagrada Escritura. Si usted está en casa y tiene la oportunidad de abrir la Biblia en Jonás capítulo 4, hágalo. Si no puede hacerlo porque va rumbo al trabajo, va conduciendo, o está ya en sus labores, o está preparando el desayuno o las actividades del hogar, lo que usted se encuentre haciendo, yo le pido un momento que abra su corazón, que abra su oído y dejemos que la palabra de Dios haga la obra en nuestra vida. Hoy vamos a culminar el libro de Jonás. Es un libro corto, como hemos podido ver, pero qué enseñanzas nos da la palabra de Dios siempre, en todo momento. Por eso le invito para que leamos juntos capítulo 4, versículo 1 al 11. Los traductores de la Biblia han puesto a este capítulo el subtítulo de El enojo de Jonás. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dice así: Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: Mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Hasta aquí concluye el capítulo 4 en sus 11 versículos. Queridos hermanos, recordemos que el capítulo 3 terminó con una nota muy alegre. La conversación milagrosa de Nínive. Ahora esto nos lleva a pensar: ¿podríamos desear que la historia de Jonás hubiera terminado ahí, cuando Nínive se convierte? Notemos que Nínive se arrepiente. Esa es una gran noticia. Por eso le digo que el capítulo 3 termina con un final hermoso. Y podríamos decir que el capítulo o el libro de Jonás podría terminar ahí. La historia podría haber terminado ahí. Pero no. El libro de Jonás ahora va a finalizar con algo muy importante. Va a finalizar como después de que Nínive se arrepiente, hay una reacción de Jonás, que dice literalmente que Jonás se enojó en extremo. Una traducción literal del versículo 1 dice:
Pero esto fue malo para Jonás y un gran mal, y se enojó, y su enojo le quemaba. ¿Qué le enojó a Jonás realmente? Se refiere a que a Jonás le molesta el perdón de Dios para Nínive. Jonás consideró la acción de misericordia de Dios como un gran mal. Y ahora, como un juez disgustado, según Jonás, ahora le reclama a Dios. Ahora, queridos hermanos, aquí nosotros podemos preguntarnos, ¿y por qué Jonás desde un principio no quería ir a predicar a Nínive? No solamente era por su desobediencia, sino que él tenía un trasfondo en su corazón. Y ahora lo saca a la luz cuando Dios perdona a Nínive y Jonás ve que no destruya esa ciudad. Saca a la luz por qué Jonás desde un principio se resistía a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos pasa a nosotros? Que tarde o temprano lo que hay en nuestro corazón va a salir a la luz. Debemos saber esto, que el disgusto de Jonás era un disgusto, vamos a decirlo, para él, justificante, porque los habitantes de Nínive para Jonás habían hecho lo malo y merecían castigo. Eran un pueblo malvado, ciertamente. Era un pueblo que había hecho grandes males. Era una nación pecadora en grande manera, cruel, despiadada, ciertamente, idólatra. Y Jonás podía decir, ese pueblo no es como nosotros. Ese pueblo es malo, no es justo, Señor, que tú lo perdones. No es justo, ese pueblo debe morir. Aquí Jonás está mostrando, hermanos, una de las características muy a menudo de un espíritu religioso, de un espíritu egoísta, de un espíritu excluyente. Recordemos, esta historia de Jonás se parece mucho a la parábola del hermano mayor en la historia del hijo pródigo. Notemos que el hijo mayor tuvo la misma actitud que Jonás. El hijo mayor se disgustó cuando su padre recibió al hermano descarriado, con los brazos abiertos, y lo trató, diríamos, como un rey en lugar de un pródigo. Recordemos esa parábola en Lucas 15. ¿Recuerda usted también la parábola de Cristo de los obreros de la viña? Los obreros que habían sido contratados primero acusaron al padre de familia de ser injusto cuando les pagó a los que había contratado a la hora 11 el mismo salario que a los que habían trabajado todo el día. ¿Recuerda eso? Es la misma actitud de Jonás. Pero esa es la misma actitud que a veces mostramos nosotros. Sentirnos más santos, sentirnos mejores que otros. Nunca se compare con otro. Si hemos de comparar nuestra santidad, hagámoslo como Isaías cuando dijo, miserable de mí, porque Dios es 3 veces santo. Cuando nosotros nos comparamos a los demás, siendo de nuestra misma naturaleza, podríamos caer en esta actitud. Pero nuestra santidad no está basada en la santidad de los hombres. Nuestra santidad debe verse a la luz del que es 3 veces santo. Y cuando recordamos esto, decimos, miserable de nosotros, que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia. Queridos hermanos, el egoísmo y el prejuicio están muy vivos hoy en día. El egoísmo y el prejuicio están vivos en nuestra vida, en nuestra iglesia en muchas ocasiones. Debemos reconocerlo, si somos honestos. Tenemos prejuicios. ¿Nos hemos sentido alguna vez renuentes a compartir el evangelio con los que son de un color diferente? Una pregunta. Notemos si hay prejuicio o no. Nos hemos rehusado a compartir el evangelio a personas que son diferentes a nosotros y que los consideramos malos o que hablan un idioma diferente. Nos es triste cuando algunos cristianos se resisten porque la congregación recibe un nuevo miembro que antes vivía una vida deshonrosa de pecado. ¿Lo aceptamos o lo rechazamos o lo miramos con cierta distancia? Nos hemos nosotros sentido en algún momento superiores espiritualmente en santidad. Nos hemos sentido mayores en ese aspecto,
que somos mejores que los demás y que los demás no deben estar en el lugar donde nosotros nos encontramos. Note usted la actitud que Jonás tenía y que ciertamente es en un sentido extremo mayor, pero debemos reconocer que el egoísmo y que el prejuicio está dentro también muchas veces de la iglesia. Hermano, debería de haber alegría, una alegría agradecida, una alegría que se comparte con los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando nosotros somos bendición, somos vínculos, somos canales de bendición, sin ponernos nosotros como el mayor ejemplo. Dejemos que Dios valore nuestra vida, dejemos que el juez ponga en balanza nuestras actitudes y nuestro comportamiento, y no lo hagamos nosotros. Hermanos, la exclusividad se resiste con envidia a compartir con otros. La exclusividad se resiste con envidia a compartir sus bendiciones con otros o a verlos como nosotros mismos, que tienen el mismo derecho de recibir las mismas bendiciones. Jonás decía, ese pueblo es un pueblo pecador, no es como nosotros los hebreos. ¿Cuánto se le olvidó a Jonás que ese pueblo hebreo había recibido muchas misericordias de Dios y que ese pueblo se había apartado muchas veces de Dios y que se había ido tras la idolatría y que Dios lo había perdonado una y otra vez? Pero Jonás se sentía mejor que los ninivitas. Por lo tanto, ellos no merecían el perdón de Dios. Ellos no merecían la misericordia de Dios. Porque además, esos ninivitas habían sido muy malos con el pueblo hebreo. No merecen perdón. ¿Por qué los perdona, Señor? Por eso me disgusto. Esa era la razón de Jonás por la que estaba disgustado y por la cual no quería ir a Nínive desde un principio. Ahora ve cómo su actitud sale a la luz. Muchas veces, queridos hermanos, esa actitud que guardamos de egoísmo, de exclusividad, de prejuicio, va a salir a la luz. Y nos vamos a dar cuenta que, al igual que Jonás, sentimos un enojo, un disgusto, porque Dios también es un Dios de oportunidades, no solamente con nosotros, sino con los demás. Regularmente para nosotros queremos misericordia, pero para otros queremos juicio. Eso es muy importante que tomemos en cuenta en esta mañana. Jonás era judío y no podía tolerar que los ninivitas gentiles recibieran lo mismo que Dios les había mostrado a los judíos. ¿Qué les había mostrado a los judíos? Perdón, amor, misericordia, gracia. Pero ellos no eran dignos según Jonás. Tal vez había una otra razón, o más razones podría haber, que de peso para este profeta, por el cual no quiso ir a Nínive desde un principio. Después fue, teniendo él en mente que iba a cumplir su tarea, pero que no iba a haber misericordia para ellos. Él, como muchas veces nosotros decimos, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Pero los resultados siempre los tiene Dios. Él decide qué hace al final. Nosotros hagamos nuestra tarea, Él decide qué hace. Jonás también se resistía ciertamente a que Dios perdonara a Nínive de tal manera que Nínive posteriormente pudiera llegar a ser un azote para Israel. Podría ser un enemigo. Por eso Jonás se resistía, porque también conocía la historia de los ninivitas. Como repito, no era un pueblo bueno, era un pueblo malvado, era un pueblo pecador. Lo mismo que cuando el Señor Jesús vino y se acercó a los pecadores, a los despreciados, a los marginados. Decían, ¿por qué come con pecadores? ¿Por qué se relaciona con gente así? Y el Señor Jesús resume y dice que los sanos no necesitan de médico, los enfermos sí necesitan. Y que Él no vino a buscar justos, no vino a buscar santos, sino vino a buscar pecadores. Queridos hermanos, hay tantas cosas que nosotros podríamos mirar en este pasaje, pero yo solamente quiero recalcarle la misericordia de Dios. La misericordia de Dios cuando el Señor nos recuerda y nos dice, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es clemente, compasivo, tardo para la ira
y grande en misericordia y presto a revocar el castigo. Recordemos que Dios, cuando mira un corazón arrepentido, cuando mira un corazón que se humilla ante Él, Dios le perdona. Recordemos, queridos hermanos, aquellas palabras: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hemos de dar gracias en esta hermosa mañana, porque el Señor tiene misericordia, tuvo misericordia de Nínive, tuvo misericordia de Jonás y tiene misericordia de usted y tiene misericordia de mí. Y tengamos también nosotros misericordia con los demás. Aprendamos lo que significa misericordia. Y no seamos como Jonás, exclusivistas, prejuiciosos, egoístas. Abramos nuestro corazón y que podamos ser canales de bendición e instrumentos de bendición, si Dios así lo quiere, para los demás. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Aquí estamos en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que nuestra vida sea dirigida por ti. Nos enseñas que tú eres un Dios misericordioso y clemente. Nos enseñas, Señor, que tú eres el que tiene las decisiones finales y que nosotros debemos caminar y debemos hacer lo que tú nos pides, sin prejuicios, sin exclusividad, sin ningún egoísmo. Señor, no somos los únicos que merecemos misericordia, que merecemos servirte, que merecemos recibir de ti la gracia. Tú repartes dones como quieres y a quien quieres. Tú repartes ministerios como quieres y a quien quieres. Tú levantas, tú quitas y pones. Tú levantas y tú derribas. Tú haces, Señor, lo que a ti más te parezca en tu soberana y perfecta voluntad. Ayúdanos a ser obedientes y ayúdanos a ser también misericordiosos con los demás. Te pido por las necesidades que están escribiendo en este momento. Tómala, Señor, sana, restaura, restablece para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. El día de mañana iniciaremos con una nueva lectura en el Nuevo Testamento. Le invito para que nos acompañe, para que se conecte con nosotros y recuerde que aquí le esperamos a la misma hora. La paz de Dios sea con usted.